Bienvenidos al tema 20 de este seminario profético, bíblico, histórico del libro de Daniel. Hoy vamos a seguir con el Daniel capítulo 7 y vamos a ver hoy unos aspectos muy importantes, pero también muy profundos y sobre todo muy fuertes acerca de la profecía bíblica. Posiblemente el tema de hoy sea el tema más fuerte que hay en las Sagradas Escrituras. Gracias a Dios, esta visión que tuvo Daniel proviene a través de la inspiración del Espíritu Santo de Dios, dado al profeta Daniel. Él lo transcribió en esta profecía, en Daniel capítulo 7, y nosotros podemos leerla 2600 años después para estudiarla y comprenderla. Y de esta manera vamos a entender hoy la razón por la cual Dios puso en símbolos su palabra profética. Y vamos a entender de que era una necesidad absoluta poner la palabra profética en símbolos. ¿Por qué? Para poder protegerla. Dios tuvo que proteger su palabra a través de los símbolos, de tal manera que no sea destruida a través de los siglos y de los milenios, en los cuales dominaban imperios, reinos y sistemas que estaban en oposición a la palabra de Dios. Es por eso que hoy en día nosotros, al estudiar la profecía y entender los símbolos, podemos descubrir toda la historia profética que Dios nos había dado de anticipación, milenios antes de que ocurriese. Y eso es una maravilla. De todas maneras, es Dios el que nos da estas palabras fuertes. Y nosotros, los seres humanos que lo entendemos y lo estudiamos, podemos transmitirlas. Pero intentaremos hacerlo con el espíritu más amoroso posible, con las palabras más misericordiosas posibles, de tal manera que esta profecía tan dura se pueda comprender y pueda ser aceptada por todas las personas que puedan escucharla. Recordemos que en Daniel capítulo 7 había 4 bestias y la cuarta de ellas era una bestia terrible y espantosa, como también esta ilustración nos muestra, y ella tenía en su cabeza 10 cuernos y luego le salió un cuerno pequeño más. Es decir, tenía en total 11 cuernos. Pero ocurre que al salir el cuerno pequeño, 3 cuernos de los primeros 10 fueron arrancados. Y de tal manera, al fin y al cabo, solo quedaban 8 cuernos en la cabeza de esta bestia. Hemos estudiado ya que en esta profecía, las primeras 3 bestias eran los imperios de Babilonia, Medo-Persia y Grecia. Y que el cuarto poder, la cuarta potencia, la cuarta bestia terrible y espantosa con dientes de hierro, igual que las piernas de hierro de la estatua de Daniel capítulo 2 del sueño profético, era el imperio romano. Roma imperial que con dureza vino y conquistó a Israel. Y no solamente esto, sabemos que en el año 70, bajo el general Tito del Imperio Romano, Jerusalén fue destruido y la nación judía dejó de existir en el lugar de sus padres. Dios solamente a una nación en la historia del mundo dio una tierra prometida. Era a Israel. Era a los hebreos, a los judíos. Les dio la tierra de Canaán donde fluye ¿qué? Leche y miel, la tierra santa, también llamado Judea, o también en algunos lugares Palestina. Y ese lugar fue arrebatado por el cuarto poder, por la bestia terrible y espantosa que desmenuzó todo y destruyó todo. No solamente destruyó la ciudad y el santuario, también crucificó al Mesías en la cruz, a Jesucristo, bajo Herodes y Poncio Pilato. Es por eso que la Biblia, Jesús define a este poder, Roma, como el enemigo del pueblo de Dios. Es por eso que San Juan lo define en el Apocalipsis
como el dragón, dando a entender que esta bestia terrible y espantosa, el dragón, es un poder diabólico. El diablo estaba detrás de este poder, crucificando a Cristo, persiguiendo a los discípulos, a los apóstoles, a la iglesia primitiva, de una forma terrible. Y Daniel, recordamos, llamaba a este poder el desolador, en Daniel 9. Hemos estudiado en el tema anterior 2 razones adicionales por qué esta cuarta potencia, Roma, por qué era tan ofensiva. Uno, como ya hemos visto, porque le quitó la tierra prometida al pueblo hebreo y de ahí fueron dispersados por todo el mundo sin hogar. Casi 2 milenios. Y no solamente esto, también vimos que había un problema más, la unificación de iglesia y Estado. Vimos que una mujer en la simbología, profecía bíblica, es símbolo de una iglesia, un pueblo de Dios, una religión. Pero vimos que la iglesia se había corrompido, se había convertido en una ramera, había caído, había tenido relaciones prohibidas, ilícitas, vimos en el tema anterior. Y esas relaciones prohibidas, ilícitas, fueron porque la mujer se convirtió en ramera al unirse, al fornicar con quienes, los reyes de la tierra, la política mundial, los gobiernos. La iglesia se unió con el Estado y ahí ocurrió la fornicación apocalíptica, una unión que Dios nunca quería que existiese. Pero entonces, bajo esa unión, la iglesia realmente fue en el peor de los caminos. Fíjense, en los primeros 3 imperios, Babilonia, Medo-Persia y Grecia, la iglesia no se había unido al Estado. En ninguna de esas potencias el judaísmo llegó a ser iglesia o religión oficial del imperio de Babilonia o de Medo-Persia o de Grecia, pero sí en el imperio de Roma. El cristianismo llegó a ser iglesia oficial del imperio romano bajo Teodosio, como hemos visto en el tema anterior. Entonces, frente a toda esta situación, vamos juntos al libro de Daniel capítulo 7. Vamos a ver de que surgió un cuerno pequeño. La cuarta bestia, recordemos, el imperio romano. Los 10 cuernos que tenía en su cabeza, eso más tenemos que recordar. ¿Qué eran estos 10 cuernos que tenía en su cabeza? Las 10 tribus bárbaras que invadieron el imperio romano de Occidente. Y cuando las 10 tribus bárbaras estaban sobre el imperio romano de Occidente, cayó en el año 476. El último emperador cayó bajo Odoacro, el rey de los Gérulos. Los Gérulos vinieron, ellos hacia Italia, hicieron caer al último emperador de Roma occidental en el año 476. Pero al otro lado seguía por una cierta época, durante casi 1000 años, el imperio romano de Oriente, Roma oriental, donde también siguió a haber una secuencia de emperadores romanos, pero de Oriente. Occidente cayó, ocupada por las 10 tribus bárbaras, y recordamos que algunas de esas tribus bárbaras eran arianos. Los Gérulos, justamente los que invadieron Italia, los ostrogodos que vinieron primero al lado del imperio oriental de Roma, pero no invadieron, no atacaron, eran amigos del emperador Zenón, pero Zenón estaba disgustado, un poco preocupado de tener a una tribu ariana, que eran los ostrogodos bajo Teodorico, ahí. Y entonces él tuvo un plan de sacarlos del imperio del Oriente y enviarlos al imperio de Occidente. Y dijo, anda al imperio de Occidente, a Italia, y destruye a Odoacro de los Gérulos y asiéntate ahí. Y ellos lo hicieron, y bajo entonces la orden de Zenón, el emperador Zenón de Oriente, Teodorico con sus ostrogodos que eran arianos también, fueron a Italia, destruyeron a Odoacro. La historia nos cuenta que Teodorico de los ostrogodos mató personalmente a Odoacro y desapareció el pueblo de los Gérulos. Pero ahora gobernaba en su lugar Teodorico de los ostrogodos. Al mismo tiempo, en el norte de África, recuerdan, estaban los vándalos, otra tribu ariana.
Los arianos eran aquellos que tenían una doctrina diferente. Ellos creían que Jesús fue creado, que Jesús no era igual a Dios, que Jesús no era eterno. Es por eso que había una terrible enemistad entre el cristianismo católico que estaba surgiendo y el cristianismo ariano. Y entre ellos se perseguían y sobre todo en cierta época los arianos persiguieron a los cristianos católicos. De tal manera que los emperadores de Oriente enviaron sus tropas para destruir a los bárbaros arianos del Occidente. Entonces ocurrió que, como acabamos de ver, bajo Zenón, emperador católico de Oriente, envió a Teodorico que vaya a destruir los herulos. Ellos desaparecieron del mapa. Eso fue el primer de los 10 cuernos de los 3 que tenía que ser arrancado. Y entonces vino otro emperador romano de Oriente que se llamaba Justiniano. Y Justiniano dijo: el obispo de Roma es la cabeza de todas las iglesias santas. Y no puede ser que justamente en Roma él no esté gobernando, sino los arianos estén gobernando. Porque primero Odoacro de los herulos, ariano, estaba gobernando Italia. Y luego Teodorico de los ostrogodos, otro ariano, gobernaba Italia. Y el obispo de Roma, luego conocido como el Papa, no pudo ejercer su influencia. Fue por eso que Justiniano envió a Belisario. Belisario era su mejor general. Y Belisario fue con las tropas desde Constantinopla, cruzó del Imperio Oriente hacia el occidente, al norte de África, y destruyó a los vándalos. Ahí dejó de existir el segundo de los 3 cuernos arrancados. Los vándalos dejaron de existir. Y de ahí recordamos que el general Belisario subió hacia Italia y tomó a Teodorico de los ostrogodos allá en Italia y lo destruyó también en el año 538 en esa fatal batalla para los ostrogodos, donde 150,000 ostrogodos murieron frente a 5,000 soldados católicos de Belisario enviados por Justiniano. En ese sentido, cayó el tercero de los cuernos y entonces Europa estaba libre. ¿Para quién? ¿Para el poder de quién? Del obispo de Roma. Quiero contarles unos detallitos más acerca del surgimiento de los obispos. Originalmente, cada iglesia cristiana, cada comunidad cristiana tenía un grupo de ancianos o obispos que fueron elegidos por la misma comunidad de fieles y porque eran selectos entre ellos, diciendo: oh, este hermano es apto, es muy convertido, es muy consagrado, él podría ser un anciano de iglesia o un obispo de iglesia. Y así fueron elegidos de entre la misma congregación. Pasó el tiempo, los siglos, y entonces decidieron: tendremos solo un anciano, un obispo por iglesia. Y luego la tendencia siguió continuando de tal manera que dijeron, desde arriba vino la orden: ya no vamos a elegir los miembros de iglesia, a los obispos, a los ancianos, sino van a ser señalados por pequeños gremios eclesiásticos. Es decir, uno, en vez de que haya varios obispos o ancianos por iglesia, solo hubo ya uno. Número 2, en vez de que sean elegidos por la membresía, como fue en tiempos apostólicos y bíblicos, luego fueron elegidos de a dedo, desde arriba. Y luego ocurrió que los obispos de las diferentes ciudades, ellos luchaban por la supremacía, porque los obispos o ancianos no solamente eran líderes de su congregación, sino ejercieron también poder político, temporal. Y de esa manera se convirtieron ellos en líderes políticos religiosos, lo que ya hemos estudiado que no debería haber sido así. Según la Biblia, esto es apostasía. Pero entonces, ¿qué pasó? Sucedió que en las sedes más importantes del imperio, que era en el lugar occidental, Roma, y en el lugar oriental eran 4 ciudades. Al norte estaba Constantinopla, la nueva Roma, porque recuerdan que Constantino, el emperador romano, trasladó la sede de Roma a Constantinopla. Por eso fue llamada la nueva Roma. Entonces, en el oriente teníamos Constantinopla, Antioquía, Alejandría y Jerusalén, los 4 centros importantes de la cristiandad. En cada uno de ellos los obispos también luchaban por la supremacía.
Y ellos 4 de Oriente luchaban también frente al obispo de Roma, que también luchaba por la supremacía en el imperio antiguo occidental. Y entonces ocurrió que cuando cayó el imperio romano de Occidente, cuando las tribus bárbaras invadieron y el emperador tuvo que abdicar, el último emperador en el año 476, ocurrió que el obispo de Roma llegó a heredar toda la influencia y toda la estructura dejada por siglos de emperadores romanos. Él básicamente la heredó, pero como ya cabeza religiosa, y el obispo de Roma fue llamado y conocido como Papa, el Papa. Y por ese caso, los 4 obispos del oriente del imperio lucharon también por la supremacía, y la supremacía obtuvo el obispo de Constantinopla, de la Nueva Roma, pero ellos al otro lado no fueron llamados papas, sino fueron llamados patriarcas. Entonces había 4 patriarcas a un lado y un papa al otro lado. Y de los 4 patriarcas que estaban en el oriente, uno llegó a tener la supremacía, el patriarca de Constantinopla. Pero entre ellos, los 4, ellos no reconocieron la supremacía del papa de Roma. Y les quiero leer un poquito. Aquí lo tienen todo en el tema anterior, lo tienen en sus hojas. Dice que durante varios siglos, más de 1000 años, en cuestiones religiosas estaban uniformemente trabajando el oriente y el occidente en cuestiones religiosas. Pero poco a poco hubo división en ciertos aspectos teológicos, de tal manera en el oriente del Imperio Romano, donde estaban los 4 patriarcas, se llevaron a cabo todos los importantes concilios de la Iglesia Católica. Los 7 concilios se tomaron lugar en el oriente, en el Imperio Romano de Oriente, que se mantuvo todavía casi un milenio más. Es decir, había buenas relaciones durante una época, pero en el año 1054 tuvo lugar el cisma de Oriente, que marcó la separación de la iglesia oriental, porque en el oriente, donde estaban los patriarcas, la iglesia llegó a llamarse la iglesia oriental ortodoxa. Y al otro lado, donde reinaba el obispo de Roma o el papa, la iglesia llegó a llamarse la iglesia católica romana. Entonces teníamos en el occidente la iglesia católica romana con el papa, y en el oriente la iglesia ortodoxa griega de los patriarcas. Sucede lo que la historia nos cuenta, que la causa de la separación de la iglesia oriental de la iglesia romana de Occidente dieron como causa de la misma temas de doctrina. Una de estas era el asunto de las pretensiones papales, porque el Papa de Roma del lado occidental tuvo ciertas pretensiones. El Papa pretendía poder absoluto tanto en Oriente como en Occidente. Él dijo, yo quiero poder absoluto en ambos lugares. Los griegos, los patriarcas de Oriente, estaban dispuestos a acordar honores al Papa romano, pero no la supremacía universal. Ellos, los patriarcas del Oriente, sostenían que los asuntos de fe tenían que ser finalmente decididos por un concilio de obispos de la iglesia y no por la autoridad papal. Y es ahí donde llegó el cisma finalmente, una división muy fuerte entre las 2 grandes iglesias que habían surgido cristianas en Oriente y en Occidente. Muy bien, ahora lo que ocurrió fue de que la Biblia dice, ¿qué dice la Biblia acerca de los líderes religiosos? Vamos a Marcos 9, 35. Jesús dice, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. ¿Cuál es el espíritu que Cristo puso para los líderes religiosos? ¿Deberían luchar por la supremacía, por tener más autoridad sobre los demás, por reinar sobre más gente? No, al contrario, el espíritu es otro. ¿Qué dice en Marcos capítulo 10 acerca del mismo tema, versículo 44 y 45? El que de vosotros quiera ser el primero,
será siervo de todos, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ahora, nosotros tenemos que entender una cosa. Cuando el cristianismo primitivo comenzó, original, cuando Jesús estaba con vida y tuvo sus primeros seguidores, los 12, y luego Jesús muere en la cruz y resucita, y luego cientos, y luego miles le siguen, primero puros judíos, y luego ellos fueron a evangelizar a los gentiles, y luego miles y miles se añadieron a la iglesia cada vez más y más. Ellos tuvieron que organizarse de una manera, y la Biblia dice en el libro de los Hechos 7 que pusieron primero diáconos para organizarse entre sí, porque faltaba fuerza, mano de obra para organizar y ayudar en la iglesia las necesidades. Luego hubo también ancianos o obispos también llamados. Los otros se dedicaron a evangelizar, pero no había una supremacía en el sentido de que uno gobierne y reine sobre el otro. Eso fue a través de los siglos el desarrollo eclesiástico. Ahora sucede que varios de los escritores bíblicos vieron que iba a venir un gran problema a la cristiandad. Una apostasía, un alejamiento de la verdad. Y fíjense cómo ellos lo describen. Vengan conmigo al libro de Hechos. Vamos a ver unos 4 ejemplos. Hechos 20, versículo 29 y 30, donde dice Pablo: porque yo sé, dice, que después de mi partida, es decir, cuando yo muera, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. De vosotros mismos, de entre los cristianos, se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Él ya predice que iba a haber grandes y terribles problemas en la cristiandad. Fíjense lo que dice en el libro de Gálatas. Vean conmigo el libro de Gálatas, capítulo 1. Aquí Pablo sigue hablando de versículos 6 al 9, donde él dice a los Gálatas: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, dice Pablo, o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Anatema significa maldito. Terrible. Y aquí dice que ya en su época ya había falsos evangelios ya comenzando. Gente que decía cosas que no eran bíblicas o que eran tergiversadas o malinterpretadas. Y vamos a leer un ejemplo más aquí en 2 de Timoteo. Vengan conmigo a 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 3 y 4, donde Pablo nuevamente dice: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Vendrán tiempos terribles. Mientras que los discípulos y apóstoles vivían, la cristiandad se mantuvo muy pura todavía. Pero cuando ya el último de los discípulos y apóstoles murió, la cristiandad ya no tenía a alguien que estaba con vida con Cristo. Y ya comenzaron más influencias a entrar. Pero aún así, los primeros 300 años la cristiandad se mantuvo todavía bastante pura, porque estaba bajo persecución. Porque más de 10 emperadores romanos persiguieron a los cristianos en mayor o menor forma. Y la cristiandad todavía se mantuvo bastante pura. Pero recuerden, en el siglo IV, cuando la iglesia se fusionó con el Estado, cuando bajo Teodosio se llamó la iglesia cristiana la religión oficial del Imperio Romano, y se fusionó la iglesia-estado y se cometió la fornicación apocalíptica, porque es justo lo que Dios dijo que no debe ocurrir, justamente con el enemigo Roma, con el desolador, con el dragón,
Justamente con ese imperio, la cristiandad del pueblo de Dios se unió. Yo pienso que el que estaba feliz ahí en esa unión era el enemigo. Solo él estaba feliz. Roma, el dragón. Nadie más. Ahora lo que ocurre es que hemos visto, volvemos a Daniel capítulo 7, que esta cuarta bestia, la terrible y espantosa que tiene los 10 cuernos en su cabeza, vamos al versículo 7 y el versículo 8, directamente al versículo 8. Mientras yo contemplaba los cuernos, los 10 cuernos, y aquí otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Cuando sale el cuerno pequeño, 3 cuernos de los primeros son arrancados. Ya hemos estudiado en el tema anterior y hoy lo hemos repetido. Los erulos, los vándalos y los ostrogodos, las 3 tribus arianas que no aceptaron la supremacía del obispo de Roma, fueron aniquiladas una tras otra, derrotadas por los emperadores romanos de Oriente, Zenón y Justiniano, que dijeron: tenemos que liberar al obispo de Roma de mano de los arianos, tenemos que liberar a los católicos de Occidente de mano de los arianos, y así ocurrió. Por si acaso quisiera decir que había otro cuerno ariano más, que eran los visigodos. Pero ¿qué pasó con los visigodos? No tuvieron que ser arrancados. ¿Saben por qué? Porque se convirtieron al catolicismo romano. Los visigodos, los primeros reyes visigodos eran todos arianos, pero luego uno dijo: me conviene ser católico romano, se convirtió, y todos los demás reyes visigodos luego eran todos católicos romanos. ¿Y saben en quién se convirtieron los visigodos? ¿En qué nación europea? En España. ¿Y España qué fe tiene? ¿Ariana? Católica romana, pero de lo más puro. ¿No es así? Entonces, en ese sentido, ese cuarto cuerno ariano no tenía que ser arrancado, porque no, en primer lugar, no constituía peligro para el obispo de Roma. En segundo lugar, pues se convirtió al romanismo católico. Muy interesante como detalle adicional. Pero sigamos leyendo. ¿Quién es el cuerno pequeño? Ya lo voy a adelantar. El cuerno pequeño es el obispo de Roma. Es el que se convirtió en el papa. El Vaticano es el papado. Y ahorita a continuación vamos a ver todas las características que lo confirman. En primer lugar, la primera característica, ya lo hemos estudiado, aparece 3 veces en Daniel 7, 3 veces repite que 3 de los cuernos son arrancados para el establecimiento del obispo de Roma en Europa. Cuando el tercero de los 3 cuernos, los ostrogodos, en 538 fueron arrancados, ¿qué ocurrió? Ya no había oposición para el obispo de Roma en Europa, porque los otros 7 cuernos, adivinen qué pasó con los otros 7 tribus bárbaras. Toditas se convirtieron al catolicismo romano, se sometieron al obispo de Roma. Entonces ya no había oposición y el cuerno pequeño, el Vaticano, comenzó a dominar, a gobernar la supremacía papal en Europa. Comenzó cuando ya su tercer enemigo fue derrotado y comenzó una supremacía papal que duró más de 1000 años, como vamos a ver en unos instantes. Ahora, vengan conmigo a Daniel 7. Aquí dice en el versículo 20 lo siguiente. Vamos a ver unos pequeños detalles, características rápidas acerca del surgimiento del Vaticano en Europa, en Roma. Daniel 7, versículo 20. Dice aquí, asimismo, el ángel está hablando. En realidad, esto fue la pregunta de Daniel, todavía el ángel. Quería saber acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que le había salido. Aquí nos indica que a la bestia romana, a la cuarta bestia terrible y espantosa, le sale uno más. Aquí ya identifica que sale como uno de la bestia romana, el cuerno pequeño. Pero ahora vamos al versículo 24, que nos muestra algo más importante todavía. El versículo 24 dice: los 10 cuernos significan que de aquel reino, Roma imperial, se levantarán 10 reyes, las 10 tribus bárbaras,
y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Tras ellos. Aquí nos indica que primeramente se establecen los 10, y una vez los 10 cuernos establecidos, dice, tras ellos viene el cuerno pequeño. En otras palabras, ¿cuándo se establecieron los 10? ¿Cuándo estaban los 10 establecidos sobre el Imperio Romano, subdividiéndolo en 10? En el año 476. Entonces aquí nos indica, versículo 24, los 10 cuernos significan de aquel reino se levantarán 10 reyes y tras ellos. Aquí nos indica que el cuerno pequeño, el imperio, el gobierno de Roma papal, el Vaticano, tiene que surgir después de 476. Y les pregunto, ¿cuándo surgió? Cuando el tercero de sus enemigos fue arrancado. Cuando la tercera tribu ariana, los ostrogodos, en 538 fueron arrancados, desarraigados, es ahí donde comenzó su dominio sobre Europa. Hasta ese momento no tenía todavía el dominio porque había 2 reyes arianos que gobernaban en Roma, en Italia, Odoacro de los Herulos, Teodorico de los ostrogodos. Y de esta manera, cuando por fin se deshizo de estos 3 enemigos, comenzó a gobernar. 538, cuando el tercero fue arrancado y ya tenía vía libre para ejercer su influencia. Entonces ya sabemos, sale de la bestia, versículo 20, sale tras los 10, versículo 24, después de 476, pero también dice el versículo 8 una cosa más acerca de su surgimiento. Daniel 7:8, mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, entre los 10. Aquí nos indica que sale entre los 10 tribus bárbaras, es decir, algún lugar de Roma occidental, en algún lugar entre las 10 tribus bárbaras, y sabemos dónde, entre los 10, en Italia. Es ahí donde salió, rodeado de las otras tribus bárbaras, ahí entre ellos. Y por si acaso, aquí tenemos el paralelismo con Daniel capítulo 2, cuando en los pies de la imagen, cuando Roma comienza con las piernas y luego se transforma en los pies con los 10 dedos, las 10 tribus bárbaras, ahí se añade cuando Roma imperial cae en el 476 y ya es la fase de los 10 dedos, dice que se añade un ingrediente que es el barro. El barro se mezcla con el hierro, ¿no es así? Y aquí vemos lo siguiente en el versículo 8, que el cuerno pequeño se mezcla entre los 10. A 3 hace caer sus enemigos, los otros 7 los somete y luego comienza a ejercer autoridad religiosa política sobre ellos. Muy bien, un detalle más. En el versículo 20, Daniel 7:20, dice asimismo acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza, del 8 que le había salido, delante del cual habían caído 3. Este mismo cuerno, dice, tenía ojos y una boca que hablaba grandes cosas. Ahora viene el punto. Y parecía más grande que sus compañeros. Es un cuerno pequeño, recuerden, pero parece ser más grande que los otros 7. ¿En qué sentido el Vaticano, el papado que se comenzó a levantar, parece ser más grande que las otras tribus que llegaron a ser países importantes como Inglaterra, Francia, Italia, España, Alemania? ¿En qué sentido este cuerno pequeño? En primer lugar, cuerno pequeño, qué interesante. Les quiero mostrar que realmente este cuerno pequeño es muy pequeño. Tengo aquí el almanaque mundial de 2009, pero ustedes también pueden revisar en uno más actual y van a encontrar aquí todos los países del mundo, ¿no es así? Y una pequeña descripción de las naciones del mundo. Y en la página 555 aparece el Vaticano. El Vaticano como una nación, como un país, como un sistema independiente igual que cualquier otro pueblo o nación. Y nos dice acerca del tamaño, el área en kilómetros
cuadrados? ¿Cuál es el tamaño en kilómetros cuadrados del Vaticano? 0.44. 0.44 hectáreas de tamaño tiene el Vaticano. Tiene el euro en este momento, su idioma oficial es el italiano y el latín. ¿Cuántos habitantes tiene? Tiene aproximadamente 2.000 habitantes. Religión única, catolicismo romano. Ahora, aquí hay un pequeño mapita del tamaño del Vaticano y si lo pudieron en la fotocopia, en la impresión de este tema, lo van a ver. Es una pequeña ciudad de 44 hectáreas que se encuentra dentro de Roma, de la capital de Italia. Y esto es el Cuerno Pequeño. Pero parece más grande que los demás. ¿Por qué? Porque su influencia y su poder mundial son más grandes que los poderes de Italia, o de Francia, o de Alemania, o de Inglaterra, o de Portugal. Es impresionante su influencia mundial. ¿Qué pasa cuando el presidente de, digamos, España visita un lugar, un país? ¿Cuántas multitudes vienen a su encuentro? Unos cuantos, ¿no? Unos cuantos jefes políticos, unos cuantos periodistas. ¿Qué pasa cuando la canciller alemana, Merkel, llega a otro país? Hay unos cuantos que están ahí dándole la bienvenida. ¿Qué pasa cuando el Papa de Roma va a un país como visita? Hay cientos de miles, a veces millones de personas ahí recibiéndole con mucho cariño y amor. Esa es la forma de la influencia. Parece mucho más grande que los demás. Pero dice una cosita más, que tiene ojos de hombre. En el versículo, Daniel 7, versículo 8, dice que este cuerno, he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre. Lo mismo repite luego en el versículo 20. ¿A qué se refiere que este cuerno pequeño, que el Vaticano, que Roma papal tenga ojos de hombre? ¿Qué hacemos nosotros con nuestros ojos? Vemos a larga distancia y tomamos decisiones y planificamos. En ese sentido, los ojos representan la inteligencia, o la astucia, o la planificación a largo plazo. Porque este cuerno pequeño, ¿cómo es posible que ha podido perdurar no durante unas cuantas décadas, ni siquiera unos cuantos siglos, sino ya van a ser pronto 2 milenios? Miren lo que pasa. Lo que ha pasado es que a este cuerno pequeño, a este poder religioso, político, Dios le dio un tiempo profético establecido. Daniel 7, versículo 25. A ninguna de las 4 bestias Dios le dio un tiempo profético establecido, pero al cuerno pequeño de la 4ª bestia sí le dio. Y vamos a leerlo, Daniel 7, 25. Donde dice acerca del cuerno pequeño que hablará palabras contra el Altísimo, a los santos del Altísimo quebrantará, pensará en cambiar los tiempos de la ley, y serán entregados, dice, en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Aquí nos indica que hay un tiempo profético que Dios dio como característica para reconocer con mucha exactitud y precisión este poder de Roma papal, del Vaticano. Y aquí dice que tiene un tiempo entregado en su mano de tiempo, tiempos, 2 tiempos, y la mitad de un tiempo, 3 tiempos y medio. Ahora vamos a hacer un poco de matemática. Un tiempo equivale a un año. Es por eso que, por ejemplo, Nabucodonosor estaba 7 tiempos en el campo como bestia, 7 años. Un tiempo equivale a un año. Un año en la Biblia, en la profecía bíblica y en la Biblia en general, ¿cuántos días tiene un año? 360 días. Eso lo sabemos también gracias al Génesis. Cuando ustedes estudian la relación del diluvio van a ver que un mes realmente tenía exactamente 30 días. Lo hemos estudiado en un tema anterior, al principio del seminario. 30 días, un mes. Por lo tanto, 12 meses, 360 días. Un tiempo, 360 días. 2 tiempos, ¿cuánto es 360 por 2? 720. ¿Cuánto es medio tiempo?
360 dividido entre 2? 180. ¿Cuánto es entonces un tiempo? 360 más 2 tiempos, 720, más medio tiempo, 180, 1260. Oh, entonces este poder tiene un tiempo profético establecido de 1270 días. 1260 días. Pero ahora viene el punto importante. En la simbología profética, un día equivale a un año. Tal como un cuerno equivale a un reino, tal como una bestia equivale a un imperio, un día equivale a un año profético. Vamos a verlo con 2 ejemplos bíblicos. Vean conmigo al libro de Números. Números 14 establece esta regla en cuestión de profecías, de que un día se convierte en un año. En Números capítulo 14, habla una profecía de 40 años, porque los 12 espías que tenían que entrar a Canaán después de haber salido el pueblo de Egipto, después de haber cruzado el mar, llegaron a Canaán y entonces enviaron 12 espías para reconocer la tierra de Canaán y volvieron los 12 y 10 de ellos dijeron, no podemos entrar, imposible, hay gigantes. Pero 2 espías dijeron, sí podemos, Dios nos lo va a dar, Él nos ha prometido. Pero hicieron caso a los 10, a la mayoría, hicieron caso a la mayoría, cuando deberían haber hecho caso a la palabra de Dios y no la mayoría. Y fíjense lo que pasó. Números 14, Dios los castigó de la siguiente manera al pueblo. Versículo 33. Vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años. Versículo 34. Conforme al número de los días, de los 40 días que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades. 40 años, un año por cada día. Dios transforma 40 días literales en 40 días proféticos, que son 40 años, porque era una profecía. Y un segundo ejemplo encontramos en Ezequiel capítulo 4, y hemos estudiado recientemente uno de los temas anteriores, que Ezequiel era contemporáneo con Daniel y vivía ahí cerca de Babilonia también. Y Ezequiel 4, versículo 6 dice, cumplidos estos, te acostarás sobre tu lado derecho segunda vez, te levantarás la maldad de la casa de Judá. 40 días, día por año te lo he dado. Aquí una vez confirma este simbolismo profético de convertir un día en un año. En otras palabras, volviendo a Daniel 7, versículo 25, el cuerno pequeño tiene 1260 días que se convierten en 1260 años. Ahora, ¿cuándo tenemos que comenzar a contar los 1260 años? En 538, en el momento cuando la oposición había sido eliminada, los 3 cuernos arrancados y los otros 7 ya sujetos a la voluntad del obispo de Roma, comenzó su soberanía papal. Antes todavía no tenía la soberanía como la tenía a partir de ese momento. Es por eso que en 538 comienzan los 1260 años. Ahora hagamos otra vez matemática. ¿Quién sabe sumar? 538 más 1260. Llegamos a 1798. ¿Qué pasó en el año 1798 que puso fin a la autoridad temporal del cuerno pequeño del Vaticano, del Papado, de Roma? ¿Qué pasó en ese año para que se cumpla la profecía? Serán entregados en su mano tiempos y medio tiempo, 1260 años, contando de 538 cuando comienza su supremacía hasta 1798. ¿Qué pasó en ese año? Les quiero leer y de este libro de la historia de Juan Pablo II, el Vaticano y el Papado. Aquí nos habla de la historia de los diferentes papas que hubo en la historia. Y en la página casi al final, en la página 122, nos habla del Papa Pío VI. Y dice acerca de él, en 1798, cuando se produce la ocupación de Roma por los franceses, el Papa es detenido en su exilio, conducido a Briançon y luego a Valence, en Francia, y muere prisionero a orillas del Ródano.
¿Qué dice aquí? ¿Qué pasó en 1798? Ocurre que había un hombre, se llamaba Napoleón, y Napoleón quiso hacer un reino francés grande en Europa, y él envió a su general Berthier desde Francia a Italia a tomar preso al Papa Pío VI. ¿Por qué? Porque él sabía, si yo quiero gobernar Europa, tengo que quebrar el poder que lo está gobernando hace más de 1000 años. En realidad 1260 años ya. Así que Napoleón en la Revolución Francesa envió su general Berthier, fue al Vaticano, tomó preso a Papa Pío VI, fue llevado en su exilio a Francia y muere. Y no había papa. Y el poder había sido quebrado, el poder del Vaticano, del papado. A la perfección se cumplió la profecía. No falló ni un año. Fíjense, ¿por qué Dios nos da esas profecías? Para entender perfectamente la historia bíblica, profética y religiosa. Quiero dar a entender que cuando hablamos nosotros de este cuerno pequeño del sistema del Vaticano, del sistema papal, no estamos hablando de los miembros de la Iglesia Católica. No, estamos hablando solo de un sistema jerárquico que es la continuación de Roma imperial, pero que lamentablemente en el transcurso del tiempo, como vamos a ver ahorita, hizo muchas cosas que no estaban bien, que no estaban correctos. Entonces tenemos nosotros que orar por también esos líderes religiosos que están ahí. Pero ahora vamos a la siguiente característica. Vengan conmigo a Daniel 7, versículo 21, porque este cuerno pequeño, durante su supremacía papal, durante su poder, durante los 1260 años, hizo algo. Daniel 7, versículo 21, dice, yo veía que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. ¡Wow! ¿De qué manera el Vaticano, Roma papal, hizo guerra contra los santos y los vencía? Y lo repite una vez más en el versículo 25, donde dice que hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrará. 2 veces lo repite esta característica. Aquí estamos hablando de la Inquisición papal, de la Inquisición romana, conocida como la Santa Inquisición. Pero yo digo, lo único santo de esa Inquisición eran los santos mártires que fueron torturados y matados. No había nada más santo en esa Inquisición. Les quiero leer acerca de esta Inquisición para que la entendamos un poquito. Aquí en el diccionario de la historia de la Iglesia, en la página 580, dice lo siguiente acerca de la Inquisición. Los inquisidores papales se escogían con gran frecuencia entre los dominicos y los franciscanos, numerosos ayudantes. Todos los que sabían ser culpables de ideas heréticas eran instados a confesarlo dentro de un periodo de gracia que frecuentemente duraba de 2 a 6 semanas. A los que confesaban, normalmente se les imponían penas leves. Al expirar ese periodo, el inquisidor comenzaba una búsqueda sistemática de sospechosos que eran convocados ante el tribunal para ser interrogados. El sospechoso al que no se le permitía tener defensa legal, pero podía tener un consejero, era animado a confesar sus errores y con este fin, Inocencio IV permitió en 1252 el uso de la tortura. En otras palabras, hasta ese momento, ¿quiénes eran esos herejes? Eran personas que simplemente querían leer la Biblia por su propia cuenta. La Biblia estaba en latín y los miembros no la podían leer. Pero algunas personas que intentaban conseguir una Biblia y leer y descubrir cosas y descubrir que había cosas erróneas y malas en el sistema grande, fueron perseguidos como herejes. Entonces se introdujo la tortura. Ahora les voy a leer aquí en la página 105 lo que se llama el auto de fe. No sé si escucharon del auto de fe. Acto religioso con que concluía un periodo de procesos inquisitoriales. Ahora, ¿qué pasó aquí?
Una vez que el hereje, el acusado, fue denunciado, él fue castigado de la siguiente manera. Se hacía un culto que, acompañado por una procesión, y se iniciaba en la prisión donde estaba el cristiano perseguido y terminaba en la hoguera, porque ellos fueron condenados a la hoguera. Entonces, había mucha gente, dice aquí, que las campanas de las iglesias repicaban mientras la procesión se acercaba a la plaza, la cual estaba especialmente acondicionada para el espectáculo, con plataformas, altares, púlpitos y gradas para los espectadores. Gradas para los espectadores. Entonces, primero se celebraba la misa, seguía el sermón en que se denunciaban los pecados de los condenados y se exhortaba a estos a arrepentirse para salvar sus almas. Luego leían las acusaciones de los reos que tenían que pasar delante uno a uno para oír su sentencia. El culto terminaba con la entrega de los herejes condenados al brazo secular, con una súplica increíblemente hipócrita de que tuvieran misericordia de ellos. Luego los penitentes eran devueltos a la prisión y los condenados llevados al quemadero fuera de la ciudad. A cada uno de ellos acompañaban 2 frailes que seguían exhortándolo a que se retractara de su herejía. Si en el último minuto se retractaba, el infeliz era estrangulado antes de ser quemado. El que rehusaba era quemado vivo. Entonces, eso era la situación terrible de la Inquisición, de la supuesta Santa Inquisición. No sé si ustedes han encontrado algo santo en esto. Ahora les quiero leer algo más para terminar este punto en la página 936, que se llamaba el San Benito. El San Benito era una contracción de las palabras saco bendito. Era la capa de penitencia llevada por los presos de la Inquisición. Era una cosa que se les pusieron encima con una prenda de ropa, y ella indicaba el castigo a que el tribunal les había sentenciado. Si el preso se arrepentía de su herejía o delito y se reconciliaba con la iglesia, el San Benito, esa prenda de vestir, tenía una cruz roja en la frente y en la espalda. Tenía que llevar la prenda por cierto tiempo o en algunos casos hasta perpetuamente. Pero luego había 2 tipos de San Benito más que tenemos que analizar. Eran para los sentenciados a muerte. El San Benito, la prenda de vestir del hereje obstinado e impenitente, tenía figuras de demonios y llamas que apuntaban hacia arriba, indicando que sería quemado vivo. El del hereje impenitente, pero que a última hora admitía su error, también llevaba figuras de llamas, pero estas apuntaban hacia abajo, demostrando que sería estrangulado antes de ser quemado. Esto era el espectáculo macabro de la Inquisición. Las torturas eran tremendas. Saben, los historiadores dicen que durante la Inquisición murieron entre 50 y 100 millones de personas. Hoy en día, cuando hablamos acerca de Adolfo Hitler, por ejemplo, que mató 7 millones de judíos, decimos, wow, qué terrible. Y es verdad, qué terrible. Pero ¿saben cuánta gente mató este sistema? 10 veces más. Pero nadie lo sabe. Es una historia que casi está oculta, que no se enseña en las escuelas, en las universidades. Hay que estudiarlo, profundizarlo para enterarse de esas cosas. Pero es terrible. En ese sentido, Daniel 7 se cumplió, que hacía guerra contra los santos, los vencía, quebraba a los santos del Altísimo. Ahora les quiero leer algo más. ¿Escucharon hablar de las cruzadas? Sucede que el Cuerno Pequeño, aparte de la Inquisición, también se dedicó a las cruzadas.
Y fueron 6 papas casi continuos, les voy a dar sus nombres. Papa Urbano el II, que era el que hizo la primera cruzada, Eugenio el III, Gregorio el VIII, Clemente el III, Inocencio el III y Gregorio el IX, que enviaron las cruzadas a Tierra Santa. Ahora, ¿qué son las cruzadas? En aquel entonces, Jerusalén había sido invadida y ocupada y conquistada por los musulmanes del Islam. Entonces, los cristianos de Occidente decían, ¿cómo es posible que los musulmanes de otra fe del Islam estén en Tierra Santa? Tenemos que enviar cruzadas con soldados para liberar a Tierra Santa. Y así organizaron 7 cruzadas. Y cada una de esas cruzadas eran miles de hombres de todos los lugares de Europa, de las diferentes tribus bárbaras convertidas al cristianismo, que se unieron y comenzaron a marchar hacia Jerusalén. En la primera cruzada eran 5,000 hombres y así, en las otras eran más o menos. Llegaron y en su camino mataron a todos los musulmanes que encontraron, mataron a los judíos que encontraron. Era un desastre las cruzadas. Era terrible, guerras santas para recuperar Tierra Santa, Jerusalén. Y les quiero hablar de una de estas cruzadas, que era la cruzada de los niños. En la página 312 de este libro de Historia de la Iglesia, habla de la cruzada de los niños. Y dice, una emigración masiva de miles de niños en un esfuerzo por alcanzar Tierra Santa. Un niño francés llamado Esteban afirmó que había sido visitado por Cristo y que éste le dio una carta para el rey Felipe Augusto. El muchachito comenzó a predicar y atrajo grandes multitudes. Excitó a niños desde los 6 años de edad que formaron bandas para ir a Jerusalén. Creían que Dios entregaría la ciudad en su inocencia, mientras que los nobles habían sido incapaces de conquistarla. Pero lamentablemente dice la historia que parte de ellos regresó, otros fueron a Roma, donde fueron apremiados por el Papa a volver como lo habían hecho sus amigos. Pero un grupo de ellos se dirigió a Marsella, donde fueron embarcados al norte de África y vendidos como esclavos. Qué tristeza, qué pena las cosas terribles que ocurrieron. Esos niños vendidos como esclavos por la ilusión falsa de reconquistar Tierra Santa. De esta manera, quiero contarles ahora de que este cuerno pequeño realmente hizo cosas impresionantes en la historia, espectaculares, aparte de que delante de él fueron arrancados esos 3 tribus arianas, aparte de que hizo la tremenda Inquisición persiguiendo a los cristianos que pensaron diferente, porque no había libertad religiosa en Europa, no había tolerancia religiosa, solo había o obedeces al obispo de Roma o eres eliminado. Es por eso que también el cuerno pequeño, los emperadores de Oriente eliminaron a los 3 pueblos arianos porque no querían aceptar la soberanía papal, la como cabeza de todas las iglesias santas. Y de esta manera es tremendo, pero también hizo las cruzadas. Y quiero decir una cosa más que hizo este poder. Me estoy dando cuenta que el tiempo no va a alcanzar hoy en este tema para terminar. Vamos a tener que terminar este tema del cuerno pequeño, el próximo tema. Pero para terminar, para llevar nuestra mente otra vez de estas cosas tremendas a cosas positivas, quiero decirles lo siguiente. En todo este lapso de tiempo había los santos del Señor. ¿Quiénes eran los que perseguían o los que fueron perseguidos? ¿Quiénes dice aquí eran los santos? En el versículo 21, uno decía, veía que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Los santos eran los creyentes, los cristianos bajo persecución. Lo mismo en el versículo 25, a los santos del Altísimo quebrantará. Recordamos qué es lo que pasará con todos esos santos que murieron de mártires durante siglos de las persecuciones, de las terribles inquisiciones. ¿Qué es lo que ellos van a heredar finalmente, que ellos no encontraron aquí en la tierra? Vengan conmigo
a Daniel capítulo 7, porque un poquito antes nos lo menciona, donde dice en el versículo 14 que fue dado el dominio, la gloria y el reino. Estamos hablando del retorno de Cristo, de la segunda venida de Jesús, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvan. Y el dominio es dominio eterno, su reino, uno que nunca pasará o será destruido. ¿Y qué dice acerca de ese reino en relación al pueblo de Dios? Versículo 18. Después de esto, después de todos estos reinos terrenales y después de este cuarto terrible reino romano, dice, al fin recibirán el reino eterno de Dios, los santos del Altísimo, y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Esos hijos de Dios, los santos que fueron perseguidos, torturados y matados, recibirán el reino eterno de Dios en un cercano futuro. Versículo 21. Veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía, pero dice el versículo 22, hasta que vino el anciano de días, cuando viene el Señor y se le dio el juicio a los santos del Altísimo, el juicio en el cielo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Y una vez más lo repite en el versículo 26. Se sentará el juez. Le quitarán su dominio a la cuarta bestia para que sea destruido y arruinado hasta el fin, y que el reino y el dominio de la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Amén. Amén. Durante siglos, los santos del Altísimo fueron perseguidos y destruidos por la cuarta bestia, romana, con sus 10 cuernos y su cuerno pequeño. Pero finalmente se dará el juicio y finalmente el Señor retornará. Y estos santos, no solo ellos, todos los santos de la historia del mundo que han muerto o que viven cuando venga el Señor, toditos irán para recibir el reino eterno de Dios. Nunca más habrá persecución, ni autos de fe, ni sanbenitos, ni inquisiciones, ni cruzadas, ni nada de estas cosas, ni supremacías de líderes religiosos. No, reinará el Señor Jesús y nosotros con Él en un mundo mejor, donde reine la justicia. En el próximo tema terminamos el asunto de Juan. Muchas gracias por ver este video. En este enlace puede ver el siguiente video, y en este enlace donde dice navegando del pasado al futuro.net está nuestra página web, donde puede encontrar todo este seminario bíblico, profético e histórico. Ahí va a encontrar también para compartir con sus amigos y a través de las redes sociales todos los videos y también el audio y también los textos por escritos. De esta manera, que Dios te bendiga y comparte estos videos para que muchas más personas puedan conocer al Señor y la verdad profética y bíblica.